¿Cómo responder en una emergencia? Principios de bienestar personal y familiar por José Alberto Santos. Vamos a comenzar planteando 3 principios importantes frente a cualquier tipo de emergencia. El primero, si estáis preparados, no temeréis. El segundo, prepárate y prepárate para ti, toda tu compañía que se ha reunido contigo, y sé tú por ellos. Tercero, aquellos capaces de anticipar el futuro saben qué hacer en el presente. Objetivos de esta presentación. General, anticipar amenazas y desarrollar respuestas que minimicen el impacto de una crisis o emergencia. Específicos. Establecer acciones de prevención primordial a nivel personal y familiar a través de reuniones familiares y talleres grupales mensuales. Enseñar a cada miembro de la familia la importancia de la preparación para enfrentar emergencias, estableciendo planes de emergencia sencillos a nivel familiar. Establecer un procedimiento durante las emergencias, sean estas terremotos, inundaciones, incendios, etc. Y finalmente, programar acciones posteriores al evento que posibiliten la superación de la crisis y la recuperación personal y familiar. Ayudar a las víctimas de desastres, implementando programas de alto impacto que involucren aspectos como la salud, capacitación vocacional, producción de alimentos, servicios para los niños, la familia e iniciativas locales. Paso 1 de esta guía. Identifique los posibles desastres. Como familia, deben ser capaces de enumerar los desastres que tienen más probabilidad de suceder en su área. Y para cada tipo de desastre, identificar las acciones necesarias en 3 escenarios: antes, durante y después. Usando una hoja de trabajo en la que puedan revisar para cada uno de estos escenarios el qué van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Cuáles son los posibles desastres en su ciudad? En la actualidad tenemos una variedad de situaciones que se pueden dar. Inundaciones, como en este momento han estado sucediendo en Centroamérica debido a los temporales, los huracanes. Como consecuencia de esto, deslaves y el riesgo de que un deslave pueda soterrar casas y personas. Terremotos, incendios forestales, etc. Tenemos aquí una lista resumida de estas situaciones: calor extremo, cortes inesperados de electricidad, huracanes, frío extremo, incendios forestales, inundaciones, terremotos, tornados, amenaza de bombas y otros tipos de accidentes que pueden darse en el hogar o fuera del hogar. Paso 2. Recopile información fundamental. Por ejemplo, datos de contacto de todos sus miembros de su familia. Un mapa del área, incluidas las ubicaciones de las residencias de su círculo de apoyo. Ubicación de recursos de la comunidad. Miembros con necesidades especiales. Miembros con equipo o habilidades necesarias en el caso de una emergencia. Información de agencias de seguridad pública. Información de contacto de organizaciones comunitarias. Y siempre en su cuaderno u hojas de trabajo, anotar esa información, tenerla ahí en blanco y negro. Thomas S. Monson nos ha enseñado: cuando tratamos las cosas de manera general, rara vez tenemos éxito. Pero cuando tratamos las cosas de manera específica, rara vez fracasaremos. Paso 3. La parte de la organización. La coordinación. Establecer un esquema de asignaciones y procedimientos. Organizar la distribución de tareas en el hogar
identificar responsables de cada tarea y procedimientos a seguir, designar una ubicación en diversos escenarios durante y después de la emergencia, desarrollar relaciones con autoridades y organizaciones de apoyo, prever la respuesta y riesgos, evaluar, informar, colaborar y coordinar la respuesta. Hemos desarrollado un método que le vamos a llamar POSAE, que simplifica 5 acciones claves antes, durante y después de la crisis. Antes de la crisis, la P, prepárese. Durante la crisis, observe, serénese y actúe según el procedimiento básico establecido. Después de la crisis, estabilícese y regrese a su patrón normal de actividades. Estas 5 acciones deben ser conocidas por cada miembro de la familia y su significado. Por ejemplo, ¿de qué manera nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a observar? ¿Qué puedo hacer para mantenerme sereno en el momento de un temblor de tierra, por ejemplo? ¿Cómo actuar de acuerdo al plan? ¿Qué acciones puedo tomar para estabilizarme después de una situación de crisis? Paso 4. Identifique métodos de comunicación durante la emergencia. Identificar métodos alternativos que se puedan utilizar en caso de que los métodos normales de telefonía se interrumpan. Opciones de internet, mensaje de texto, radioaficionados, contacto a pie, contacto en bicicleta, etc. Paso 5. Fomentar la preparación continua. Esto significa acostumbrarse a pensar en escenarios posibles. El escenario pesimista, el escenario probable, el escenario optimista. Planear en cada uno de esos escenarios alternativos. Cada miembro debe aprender a reconocer la emergencia, saber qué hacer y cómo hacerlo. Las 2 preguntas básicas. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? ¿Qué hacer requiere pensar y cómo hacerlo significa decidir en el momento que está enfrentando la crisis? Realizar ensayos para verificar el nivel de preparación. Veamos qué significa pensar en escenarios y cómo prepararnos. Pensemos en una situación y establezcamos condiciones leves, moderadas, severas y catastróficas. 4 posibilidades dentro de esa situación. Por ejemplo, en el plano de la economía, una situación leve podría ser el retroceso en la economía de nuestro país. O en algunas regiones y sectores económicos afectados. Condiciones moderadas podría ser una inflación de 2 dígitos y un incremento del desempleo, como el caso de un retroceso económico propagado y sostenido, en donde muchas regiones y sectores económicos se están viendo afectados. Una condición severa podría ser una depresión, como la que tuvimos en Estados Unidos en el año 2007-2008. Otros casos como los que se dieron en Argentina, la Gran Depresión de los años 30, etc. Esto significa un retroceso económico severo, desempleo propagado, desabastecimiento de alimentos en algunos lugares, en algunos tipos de alimentos, y el escenario peor, una condición catastrófica. Pensemos una situación de guerra, una guerra civil, situaciones como un huracán que deja estragos grandes, situaciones como las de Afganistán, el Medio Oriente, donde las personas incluso tienen que salir huyendo ante la amenaza de perder su vida. Este escenario tiene elementos como el cierre de la banca, el transporte, el comercio, el deterioro de las instituciones gubernamentales, la infraestructura,
la propagación del desabastecimiento de alimentos, una situación tan crítica en la que se pierde el orden y la sociedad entra en caos, en un punto en que la familia no sabe qué hacer y pierde incluso lo que tiene, quedando expuesta a perder la salud, perder la vida, una situación extrema. ¿Cómo prepararnos ante estos escenarios? Mi propuesta es que tengamos un plan A, B, C y D. Pensemos en el caso de una depresión económica, una situación económica. Y pensemos en los 4 escenarios que hemos hablado: leve, moderado, severo y catastrófico. Pensemos en un factor de preparación importante. Tener un huerto casero, por ejemplo, en tu jardín, y un almacenamiento de víveres, ropa en el hogar. Este escenario de preparación, al final de esta presentación te voy a dar otras ideas para complementarlo. Ahora imagínate que otro componente puede ser los productos que hay en los almacenes y que tú, cuando necesitas algo, puedes ir al almacén. Ese es un factor importante, el que puedas ir al almacén y adquirir ese producto. Otro factor importante es las reservas del gobierno, reservas de tu iglesia y las reservas mundiales. Estos son algunos factores o componentes para hacerle frente a las condiciones de las que estamos hablando. Ahora pensemos en condiciones leves. En una situación, una crisis leve, tenemos la opción de que los miembros de la familia usan sus recursos. De ahí podemos pensar, por ejemplo, en la iglesia, el almacén del obispo, hay una lista de artículos disponibles. A nivel de gobierno, las reservas están allí, no se usan, y las tierras siguen produciendo en condiciones relativamente normales. Ahora, en el segundo escenario, los miembros siguen dependiendo de sus recursos, pero se reduce la lista del almacén del obispo en la iglesia, se reduce las reservas de los bancos de comida, porque empiezan a usarse, incluso la disposición en los supermercados, el abastecimiento se reduce, tal como lo hemos visto en la crisis, en la pandemia del coronavirus, cuando de repente el agua se escasea, los productos de limpieza se escasean, los alimentos se escasean, y la producción de la tierra entonces empieza a enfrentar un factor: la demanda sube, una demanda que va más allá de lo planificado. Ahora pasamos al escenario severo. La familia sigue dependiendo de su almacén familiar. Si no tiene su almacén, entonces empieza a buscar en las otras fuentes de almacén, de los bancos de comida, etcétera. De ahí la iglesia está usando una lista ya con menos recursos disponibles. A nivel del gobierno se están usando las reservas del gobierno del país. Y a nivel de lo que son las tierras, se necesita una producción adicional. Necesitamos comprar a otros países para poder abastecer la demanda interna. Ahora pensemos en la condición catastrófica. En una condición catastrófica, el primer componente importante es poder, como familia, tener los recursos necesarios para enfrentar esa situación catastrófica, porque los productos de la iglesia potencialmente no van a estar disponibles, o se agotaron o se agotan. Las reservas del gobierno entran en crisis, la gente desesperada anda haciendo grandes colas y los recursos no están ahí en el momento que se necesitan. Hay escasez, la escasez crece con los días, y a nivel de las tierras,
la producción agrícola es incapaz de abastecer e incluso enfrentamos escenarios como el caos, la desesperación, la ley del más fuerte. Estas son las situaciones o escenarios que tú debes considerar al pensar en la preparación personal y familiar. Gordon B. Hinckley, hablando de cómo prepararnos para enfrentar las crisis, habla de lo que vamos a llamar la estrategia para el abastecimiento más simple, que dice: el mejor programa de bienestar es el de cada familia. Valen más 5 o 6 botes o latas o bolsas de trigo en casa que una gran reserva de este en los silos de bienestar que no está disponible para todos. Russell M. Nelson, en la conferencia general del mes de abril, a conferencia de mujeres, él estableció 3 principios importantes para escenarios difíciles, en donde el primero es edificar hogares fuertes. Constantemente estar fortaleciendo el hogar, la familia, la relación, la comunicación, la preparación. Segundo, mantener encendida la fe, la confianza, la esperanza. Y el tercero, el aprendizaje y preparación continua. Estos 3 factores en este momento, particularmente que estamos pasando por una pandemia, son necesarios. Fortalecer la relación y la vida familiar. Cultivar, mantener encendida la actitud positiva, la fe. Y especialmente la preparación continua. Aprender cosas útiles que nos puedan servir en los momentos de necesidad. De ahí entonces que enfocado en estos 3 principios viene una recomendación. Usar las reuniones familiares como talleres de entrenamiento y preparación. Que cada familia en ese proceso adquiera un kit de 96 horas, básico y capaz de permitirnos soportar 4 días, los primeros 4 días. Conocer los fundamentos básicos de lo que son los primeros auxilios. Aprender a organizar y usar un botiquín de primeros auxilios. Conocer sobre primeros auxilios emocionales. ¿Qué puedo hacer ante una crisis de ansiedad, depresión, miedo, pánico? ¿Cómo producir alimentos básicos en mi hogar con los recursos disponibles? ¿Cómo conservar y almacenar alimentos y víveres? ¿Cómo usar la música y actividades lúdicas infantiles o el juego para manejar los factores emocionales de una crisis? ¿Cómo usar las escrituras, la gran literatura, las enseñanzas de los profetas como fuentes de estabilidad y esperanza, que es un factor que no debemos perder? ¿Cómo usar recursos como la oración y meditación como fuente de fortaleza e inspiración frente a las crisis? ¿Cómo aprender a tomar las 2 decisiones más importantes en los momentos de la crisis? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Entender la importancia de la preparación en todos los aspectos y estar constantemente preparándonos a través del estudio, a través de la fe, a través de los recursos de la tecnología, como los recursos online, herramientas como YouTube, aprender desde cosas simples como abotonar una camisa hasta aspectos sobre cómo cultivar la tierra, cómo resolver situaciones eléctricas, mecánicas, etc. Este es el plan. Estos son los factores claves que debemos de enfocar y la noche familiar es la herramienta para esa preparación.